Pero fíjense, hermano, que con las cosas que estamos viendo, no creo que duremos hasta allá. Y es que ya los sellos, mire, los sellos están abiertos, pues. Los sellos están abiertos. Y al mirar los sellos que ya están abiertos, entonces, por eso el Señor dijo, a partir de ese momento, cuando miren todas estas cosas, erguíos porque vuestra redención se acerca. O sea, lo van a levantar. O sea, levanten su cabeza. Y si el Señor lo dijo, que esa generación que viera acontecer estas cosas no va a pasar. O sea, que no va a llegar hasta terminar en muerte. O sea, está diciendo el Señor que es el tiempo que nosotros tenemos a partir de ese momento. El que viera acontecer todas esas cosas, dice, entonces ahí está la clave para poder discernir que en cualquier momento Él viene. Amén. En cualquier momento Él viene. No está. Mire, hermano, a partir de que todo eso se ha cumplido allí, a partir de ese momento ya comienza que la puerta se puede cerrar en cualquier momento. Glorioso. Y el Señor le está hablando a esa iglesia que es el tiempo que se tiene que preparar o estar preparada ya. Amén. Para que entonces, porque así como le dijeron a Noé, le dijeron, entra porque dentro de 7 días se termina esto. Aleluya. Al igual, el Señor le está diciendo a su iglesia, dentro de breve tiempo esto se termina. Ahora, no es el fin del mundo, ¿verdad? Como muchos dicen, el fin del mundo se acerca. No. De una etapa a la otra etapa faltan los 7 años de tribulación y gran tribulación. Pero después de eso, ¿qué sigue? El milenio, 1000 años. Y 1000 años sin chamuco, hermano. Ah, Señor mío, eso es lo más tremendo. Amén. Vamos a estar tocando un tema que muchas veces lo hemos tocado por partes, pero esta vez quiero tocar esto para que nosotros vayamos encajando dentro de lo que nosotros tenemos que saber, cuál es el lugar que nos tiene que corresponder a nosotros. Y como estamos viendo los rociamientos detrás del velo, todo esto encaja detrás de ellos también. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Y creo yo que hay más, ¿verdad? Pero yo tengo 7 turnos de resurrección. Y yo digo, si hay más, yo pienso que hay más. Pero hay 7 turnos de resurrección. Hay 7 turnos. O sea, y cada uno de ellos va encajado dentro de lo que la palabra nos dice. O sea, esto no es invento de uno, esto es lo que la palabra dice. Y eso es lo que tenemos que saber. Si nosotros nos levantan o si el Señor tardase un poquito y nos vamos antes de tiempo, pues en qué turno entonces nos tocaría irnos. Así como está. Amén. Bendito Señor. Aleluya. Pero antes que todo, vamos a hacer una oración para entrar de lleno con el tema, para no quitarle mucho tiempo, aunque siempre que lo quito. Amén. Buen Padre y buen Dios, agradezco, Dios mío, este momento. La obra maravillosa que tú hiciste allá en la cruz del Calvario, Dios mío, que sigue vigente todavía, que la sangre tuya todavía, Señor, sigue vigente hasta este momento. Esperando, Dios mío, que cada uno se vuelva de su mal camino, Dios amado. Esperando que cada vida, Señor amado, entre, Señor, al camino, entre, Dios mío, a la presencia tuya, Padre Celestial, que son tiempos, Señor amado, tiempos de angustia, tiempos de dolor, tiempos en los que cuales, Señor, la iglesia tiene que estar preparada, sabiendo, Señor, que el tiempo está cercano. Sabiendo, Dios
Dios mío, que todas las cosas que estamos viendo, Señor amado, lo anhelaron ver aquellos apóstoles en aquel tiempo. Pero les dijo el Señor, no les corresponde a ustedes conocer las razones. Por lo tanto, a este pueblo en este tiempo es que le corresponde a ellos. Señor, que haya el corazón, que haya el oído circuncidado, Dios mío, para poder atesorar tu palabra. Padre, con denuedo, Señor, hablar a ti, Dios mío, pero hablar, Señor, de lo tuyo, a tu pueblo, Dios mío, el cual es comprado a precio de sangre, el cual, oh Dios mío, tiene que ser equipado en medio de este tiempo. Padre maravilloso, en tus manos estamos. Gracias a Padre, entre tanto tu palabra se expone, haya sanidad, haya liberación en el poder de Jesucristo, y por el poder de tu palabra lo declaramos hecho. Padre bendito, gracias. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a hablar de los 7 turnos de resurrección, pero si no lo puedo terminar en el tiempo que pienso, yo se lo voy a dejar para el domingo, el otro domingo. Amén. Yo tengo una salida, pero después hablamos de ello. ¿Qué es resucitar, hermano? Sí, amén. Sí, amén. ¿Qué es resucitar? ¿Qué cree que es resucitar, hermano? Algo que estaba muerto, recibe vida. Resucitar. Pero fíjense que resucitar es algo que realmente había pasado a otro lado, pero lo sacan de ese otro lado para darle vida. O sea, resucitar es volver otra vez a vivir, volver a vivir. Y saben, nosotros, hermanos, somos eso, porque nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y por lo tanto el Señor entonces nos dio vida, ¿verdad? Amén, nosotros somos los resucitados, amén. Pero entonces, ¿de qué nos habla el Señor? Dice que un resucitar es un despertar a una gloria para una vida eterna. A una gloria, claro, para los que entran dentro de lo que es el camino del Señor. Para los que el Señor presentó, para los que el Señor abre la puerta para que entren. Amén. Amén. O sea, no todos van para allí, ¿no? Amén. ¿Verdad que no todos van para allí? Amén. Entonces, hay unos que son, miren, unos son resucitados, ¿para qué? Para vida eterna, para con el Señor, pero otros son resucitados para condenación. Para condenación, mi hermano. Para condenación también eterna. Amén. Estamos en ello. Y miramos la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Gloria al Señor. Capítulo 15. 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia. Mire, como primicia de los que durmieron. ¿Quién resucitó primero? Cristo. Mire, nadie había resucitado de entre los muertos, porque ¿por qué dice que Cristo fue el que murió y resucitó? Amén. Porque Él fue el que venció la muerte. De allí, no, usted me puede decir, bueno, estaba aquel muerto que llevaban en un féretro hacia el cementerio, y pasa por un lugar, venía una turba, y entonces vienen y tiran a aquel muerto, y va a caer a donde estaba la fosa de Eliseo. Y dice que ese, cuando tocó los huesos, salió corriendo también, igual como todos que lo tiraron ahí. Pero ese, ¿por qué ese no es una primicia?
¿Por qué no es una primicia de muerte? Resucitó de entre los muertos, ¿verdad? ¿Resucitó, sí o no? Sí, resucitó. Pero la cosa es que tuvo que volverse a morir. Esa es la diferencia. Y por eso el resucitar es un despertar a una gloria. A una gloria, amén. 15:20. 1 Corintios 15:20. Amén. Dice, pero ahora Cristo se ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. O sea, nadie había resucitado antes de Él. Nadie había llegado allí. Ese es el primer turno de resurrección, es el de Cristo. Porque Cristo vino y le quitó las llaves a la muerte. Mire, Cristo nos abrió un camino nuevo, el cual estaba cerrado. Amén, así es. Sí, Señor. Cristo nos abrió un camino nuevo. Amén. Y el abrirnos ese camino nuevo es el camino de la resurrección para estar en gloria con Él. Gloria, amén. Lo cual, hermano, no podía llegar el ser humano o no podía llegar alguien que se muriera, sino que llegaba a un lugar de descanso. Amén. Pero no llegaba arriba. ¿Está conmigo? Sí, amén. Espero no confundirlo. No llegaba arriba. Antes de Cristo no podía haber de esa manera que llegara alguien arriba. No había quien llegara arriba. Estaban en un lugar de descanso. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué momento tenían que esperar? Hasta que Él resucitara. Por eso fíjense que nadie podía sacar a los muertos de ese lugar o a los vivos, más vivos que nadie. O sea, nadie los podía sacar de ese lugar y trasladarlos al cielo. Nadie podía. Y por eso Él tuvo que venir y hacer eso, lo que Él hizo. Él venció a la muerte. Al vencer la muerte, claro, le quita las llaves. Al quitarle las llaves, viene y le abre la puerta a aquellos que ya estaban preparados para irse. Gloria al Señor. Aquellos que ya estaban preparados. Mire, hermano, y si nosotros miramos la palabra, está aquel muerto que el famosísimo de Lázaro y el rico, esos están allí en un lugar determinado que se llama, son los lugares intermedios, a donde hay procesos. Y está aquel también, pero ese lugar le dicen el seno de Abraham. El seno de Abraham. Fíjese que no se llama purgatorio, se llama el seno de Abraham. Porque para purgarse, métase un par de libras de clavos y ya se compuso. Pero esto no es eso, hermano. Entonces está hablando de que para llevarlo a ellos, para sacarlo de ese lugar, tenía que ser alguien mayor que la muerte. Y que tenía que vencer la muerte. Y Satanás tenía el poder de la muerte, fíjense. Fíjense que él tenía el poder de la muerte. Por eso es que a él no lo podía vencer otro de la misma jerarquía de él. O sea, no podía vencerlo otro, como decir, ayer que mirábamos al arcángel Miguel y mirábamos al otro también, al ángel Gabriel, no podían vencerlo ellos, porque eran de la misma jerarquía. Tenía que vencerlo alguien mayor que él. Sí, amén. Y por eso Cristo tuvo que hacerlo, para poderlo vencer. Miramos el poder de la sangre del Señor Jesucristo. Y Cristo como primicias entonces de la resurrección, porque el único que murió y resucitó para darnos vida es Él. Y a través de Él es que nosotros empezamos entonces a tener vida. A través de Él. Y por eso ya los muertos en Cristo ya no mueren, sino que duermen.
porque es un reposo. Es un lugar de reposo, amén. En eso se convierte, fíjese. Y empezamos a ver que para que haya todo esto, fíjese que ya apunté varios detalles. Bendito Señor. Fíjese, Cristo viene, resucita de la tumba, pero tuvo que haber algo que tuvo que haber sido visto para poder dar, que pudo haber sido eso, que tuvo que haber habido eso. Una es que sabemos que en la tumba donde lo fueron a enterrar, donde lo fueron a meter, no enterrar, ellos no hacían eso, en Israel no se hacía eso, ellos lo metían en unos lugares como fosas, pero ese era un lugar como cueva, era ese. Y entonces sabemos muy bien qué fue lo que pasó allí. A él lo van a enterrar, a él lo metieron allí, perdón. Al meterlo allí, alguien tuvo que ir al lugar a ver si estaba ahí o no. Así es. Y fíjense que aún le ponen aquellos militares allí para que guardaran el lugar, para que nadie se fuera a robar el cuerpo de él. Entonces quiere decir que en cierta manera ellos sabían que él iba a resucitar. Claro, porque ellos mismos lo dijeron ahí adentro. No vaya a ser que se lo vayan a robar. Y ese dicho hasta hoy en Israel sigue siendo esa mentira. Sigue diciendo ellos que es una verdad. Que se lo llevaron. Que se llevaron el féretro de él. Mentira, nosotros sabemos que él resucitó, porque si encuentran los huesos del Señor, estamos perdidos, de nada sirve que estemos aquí. Pero mira, encontraron los huesos de Buda y tamaña fiesta anduvieron haciendo cuando encontraron los huesos de Buda. Sí, porque él no resucitó. Así es, amén. A todos los que se han creído que son dioses, entonces esos ahí están los huesos de ellos, y los huesos de ellos son los que hablan ahí todavía. Y miramos la tumba vacía del Señor, entonces miramos que hay vida, ¿no? Sí, amén. Y fue el único que pudo hacerlo de esa manera. Fue el único que pudo llevar a la resurrección y llevar a aquellos que ya estaban listos allí en ese lugar. En el seno de Abraham, entonces allí estaban aquellos que ya estaban preparados para ser llevados. Pero ahí estaban en calidad de espera. Estaban en calidad de espera. Pero Cristo es las primicias de la muerte. Primicia quiere decir lo primero. Esa es la primera resurrección. La primera, la número 1 es ella. Y él, para poder llevar a los demás, pues tuvo que haberlo hecho él primeramente. Lo comprobaron las Marías, ¿no? ¿Está conmigo? Lo comprobaron las Marías. ¿De qué manera lo comproban las Marías? ¿A dónde llegaron las Marías? Bueno, estaba María Magdalena, que fue la primera que lo encontró. Y que le dijo al Señor: no me toques porque todavía no había subido al Padre. ¿Verdad? No había subido al Padre todavía él para ser glorificado. Pero luego las Marías vienen y van al sepulcro y van a ver, vamos a resucitado. ¿Y qué es lo que hallan ellas ahí? ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que vieron ellas allí? ¿Ah? El sudario. Los ángeles que habían removido la piedra. La piedra no la habían podido remover hombres. Porque ahí estaban aquellos que estaban cuidando el lugar ese. Y además estaban bien pagados para que no fueran a tocar nada de eso. Pero los ángeles vinieron y para un lado, y Cristo resucitó. Llegan las Marías y miran, no hay nada. Aquellos incluso lo habían confundido con el hortelano. ¿Quién era el hortelano? ¿Ah? El jardín. El hortelano era el que cuidaba el jardín, o sea, allí el cementerio.
ellos lo habían confundido con él. O sea, ¿cómo estaba él entonces? Que lo habían confundido. Bueno, lo confundió también los de camino de Emaús. O sea, ¿cómo es el cuerpo entonces? ¿Cómo es la apariencia entonces? Que no lo conocían. ¿Sabe qué va a ser lo maravilloso? Y casi la mayoría de la gente que ha tenido las experiencias de ver, de subir allá arriba, allá arriba es obvio que se va a subir, de llegar arriba, fíjense que la gente tiene la experiencia esa de mirar que la gente que hay allí, los que están allí en ese lugar, no es ningún anciano, hermano. Porque hermano, si fuese así, que fuéramos con estas carnes para allá arriba, y es hermano, y se va a envejecer usted, y me voy a envejecer yo, qué arruinados seríamos, hermano. Qué arruinados estaríamos de verdad, hermano. Sí, imagina, hermano, ahí en patines, hermano, caminando en el cielo, Padre Celestial. ¿Cómo es eso? ¿Y en cuántos años muere Cristo? ¿De cuántos años muere? Entre 33 o 34 años. Y esa es la edad, ¿sabe qué? Esa es la edad que tiene que tener todo varón y toda mujer. Y por eso es que allá no hay de esa clase así, porque es una edad para entrar en una madurez, para tomar el sacerdocio, es de esa manera. Y porque como usted es un rey y sacerdote también, entonces para entrar al oficio tiene que entrar como esa edad. Y tiene que tener esa edad más o menos. Por eso es que la gente que ha llegado allí, mira, no, pero sí, yo sabía que era mi abuelita, pero lo que pasa es que estaba bien jovencita. Claro, porque la abuelita no podía andar en patines allá arriba, hermano. ¿Cómo es eso? Miramos que la maravilla que Dios hace y todo, y digo yo, sí, obvio. Y lo miran, lo comprueban las Marías, y luego lo comprueban los discípulos, porque las Marías van a decirle, ha resucitado. Ha resucitado. Y fue Pedro y Juan, y claro, por honorabilidad viene Juan, y Juan llegó más primero, pero dijo, no, porque ya Pedro yo sé que no me va a alcanzar, pero le da el pase para el señorío, para que miren. Y ahí encontraron un sudario, y encontraron todo lo que había allí, pero él no estaba. Pero no solamente eso, para comprobar que él había resucitado, es que él estuvo 10 días con ellos, 40 días, perdón, con ellos, entre medio de ellos. Hermano, y usted no se ha hecho la pregunta que, mire hermano, él se anduvo escondiendo después de que resucitó. ¿Ah? No, ¿verdad? ¿Comió, hermano? Así que lo que nos gusta comer, allí estamos. Hermano, viene, pasa allí en aquel lugar a donde estaban todos reunidos. Estaban allí preocupadísimos, y él pasa y tuvo que decir, pasa a ustedes, porque se turbaron. Y por eso dice, como ves, un cuerpo no es así como esto, o sí, le pregunta él. Y les dice también, para que sepan que soy yo, deben de comer algo. Y por eso le dicen a Tomasito, mete las manos aquí, mételo aquí también, mételo en el costado para que sepa que soy yo. O sea, parecía que era alguien diferente, ¿verdad? Parecía que era alguien diferente, ¿sí o no? Cuando miramos, están los de camino de Emaús, va con ellos caminando, va al lado de ellos, y ellos, ¿qué dijeron después? Oye, ¿cómo no nos dimos cuenta? Si el corazón de nosotros nos ardía. ¿Cómo no nos dimos cuenta que él era? ¿Y con quién lo habían confundido? Con forastero. Hermano, similar es el cuerpo y es la fisonomía que van a dar de nosotros. De nosotros, apúntese usted también.
Porque no sé si usted no se apunta, pues el problema es suyo. Ellos nos dio. Y se les apareció más de 500. Amén. Habían pruebas que no podían decir lo contrario. Y mire, hermano, yo digo que todos los días que él estuvo allí, todos los días que él anduvo allí, ya él ya no se cubría, ¿no? Él se aparecía en todas partes. Y todo eso lo vieron aún todos los que lo habían crucificado. Lo vieron de vuelta. Todos los que gritaron lo vieron de vuelta. Y el Señor entonces viene y ya no se tuvo que esconder ni nada de eso. Ya no le dijo a nadie, cállense, ya no digan más esto. Pero antes de ir a morir él, sí, a todos les dijo, cállense. Pero era porque no había llegado el tiempo todavía. Pero 40 días está con ellos. Amén. 40 días. Y toda aquella gente, hermano, que habían dicho que eran mentiras, ¿a dónde les quedó eso? Y usted sabe que hoy en día, el pueblo el que dicen que es del Señor, hay uno que dice que es del Señor, que dicen que no va a existir eso, que no viene eso, que no, es más, que no viene el rapto, pues. Hay mucha gente hablando de ello, que ya no existe el rapto. Hay una secta que dice que aquí va a ser todo lo que va a hacer el Señor, y que no hay tal gran tribulación ni nada de eso. A saber qué es lo que estamos viviendo en medio de este tiempo. Y miramos la apatía de la gente, y miramos la frialdad de la gente. La miramos al igual que los de camino a Emaús. Cada quien para su lugar. Aquí nada pasó, dijo, y nos vemos. Se le mostró a Tomás de esa manera también el Señor. Pero miramos entonces que el Señor se los pudo probar a ellos. Esa es la primera resurrección, el primer turno de resurrección lo toma el Señor, amén. Amén. El Señor toma el primer turno de resurrección. Ahora, dice, sin embargo Cristo resucitó, esto nos enseña que también resucitarán. ¿Quiénes? Dice ahí, los que murieron en Él. Porque fuera de Él, entonces no estaba en Él, ¿no? No puede ser entonces que venga y resucite a alguien que está fuera de Él. Tiene que estar alguien adentro de Él, porque Él es la vida. Y fuera de Él no hay vida, hay muerte. Ahora, seguimos, quiero avanzar. Y seguimos el segundo turno. Y nos habla Mateo capítulo 27, versículos 52, 53. Amén. ¿Quiénes son estos? Mateo 52, 27, 52. Amén. Pero mire, aquí muere el 51, para ser más específico. El 51, mire qué es lo que pasa. He aquí, el Señor muere, ¿verdad? Mire, he aquí el velo del templo se rasgó, se partió en dos, de arriba abajo, no de abajo arriba, de arriba abajo. Y dice, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí viene. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos, ¿cómo? Oh, eran santos. ¿Pero qué quiere decir que eran santos? Apartados, santificados. Ya apartados, pero ya preparados también. Amén. Y por eso dice, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos. No crean que son esos que tienen allá guindados en cierto lugar. No,
Ahí dice, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, resucitaron. Y no solamente eso, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección, primero, ¿verdad? Por eso le hablo, primicia, después de la resurrección de Jesús, después de la resurrección de Él, no antes. Dice, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Amén. ¿Cuál era la santa ciudad, hermano? La Jerusalén celestial. Fíjense, ahí todavía no estaba ejercitando la Jerusalén celestial. Había una Jerusalén terrenal todavía. Pero ahora, para poderlos presentar, el Señor sí los tuvo que llevar allá. Porque Él era el que los iba a presentar al Padre. Pero estos que resucitaron aquí, no vuelven a morir, ¿verdad? Ellos los resucitaron. Eso se llaman primicia. Después de Cristo, ellos son primicia. Ellos son los primeros que resucitaron. Porque Cristo, o sea, después de Cristo viene Cristo y dice, todos estos ya están preparados para irse conmigo. Y dice, se aparecieron a muchos. Hay una versión que dice que se le aparecieron a sus familiares. Se aparecieron a sus familiares. Mire, pero esto era antes de llegar el rapto. Mire, hermano, lo que vamos a hablar. Y dice, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Después de haber resucitado, los traen para que comprueben que hay una resurrección gloriosa. Los traen y se presentan, por eso se presentaron a muchos. ¿A dónde se presentaron a muchos? En la tierra. En la tierra se le aparecieron a muchos, pero a muchos de los familiares, para anunciarles, resucitamos. Así va a haber un anuncio. Así va a haber un anuncio en estos días. ¿Para qué, hermano, va a haber un anuncio de esa clase? Si alguien que anda tambaleando, que le diga a alguien que se fue con el Señor y acabamos de resucitar, ¿qué le van a decir? No es mentira. ¿Cómo le va a decir que es mentira? La verdad que no le va a poder refutar la mentira. Si se le está apareciendo, usted le va a decir, te reprendo, diablo, va a decir. Nunca, ¿no? Sabiendo, teniendo la convicción de quién es quién. Amén. Y se le aparecieron a muchos y, bueno, yo para ello tenía que haber apuntado yo a dónde está eso, donde dice que se le aparecieron a muchos de los familiares. Y este es el segundo turno, ¿verdad? Vamos en el segundo turno. Este es el segundo turno, el cual lo que entendemos de esto es lo que nos habla la palabra, amén. Se abrieron los sepulcros y esto va a suceder en estos días, en nuestros días. Estas son las cosas que nosotros tenemos que ir entendiendo. Y lo que nos habla 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, nos habla acerca de ello, fíjese. Lo que habla el apóstol Pablo. Sí. Porque el Señor mismo descenderá del cielo
con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo. Y los muertos en Cristo, adentro, resucitarán primero. Primero, esa es otra primicia. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ya vio la primicia esa que había allí, a donde salieron de los sepulcros los que habían muerto, pero que también ya eran santificados. Ya estaban santificados. Ya los habían llevado al paraíso, a donde el proceso ya de los lavamientos detrás del velo, entonces ya se habían llevado. Ya ellos estaban esperando que llegara a sacarlos del lugar ese. No era un lugar de tormenta, hermano, era un lugar de descanso, a donde ya estaba preparado todo ello. Y esos son los que el Señor lleva. El Señor lleva. Esa es primicia. Amén. Primicia. Vamos al tercer turno. Hebreos capítulo 11. La exanatasis. Amén. 11:35. ¿Qué es exanastasis? ¿Qué quiere decir esa palabra? Fuera de la muerte. Fuera de. Volver a vivir después de la muerte. Fuera de la muerte. Fuera de la muerte. O sea, sacado de entre la muerte. Resucitar. Volver. Fuera de. Fuera de la resurrección. 11:35. Las mujeres, miren, recibieron a sus muertos mediante ¿qué? La resurrección, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. ¿Quiénes? Dicen, miren, hermano, aquí hay que poner un poco cuidado. Y dice, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación. ¿Cuál liberación, hermano? De proceso. Para tener una mejor resurrección. O sea, no podían alcanzar la resurrección mejor, sino hasta que llegaran a pagar el último cuadrante. Hasta llegar a pagar el último cuadrante de lo que está detrás de la muerte. Fuera de la resurrección. Por ser un levantamiento al cielo, hombres y mujeres consagrados para Dios. Y esto alcanzan entonces aquellos que han sido allá examinados, detrás del velo, examinados, ya muertos, pero examinados, y entonces sí pasa la prueba. Estos son. Ellos son los que reciben entonces las primicias también, como una primicia, para ser resucitados, para ya levantados, para ser levantados. Amén. Estos son los que nos anteceden a nosotros, amén, a los que estamos vivos, amén. Nos anteceden ellos porque ellos mueren. Miren, la gente que se muere en el Señor y pasa allá al otro lado del velo, o pasa detrás de la muerte, entonces va a un lugar a donde, vamos a poner algo así, vamos a poner esto, que aquel ladrón no había hecho ninguna cosa, ¿verdad? ¿O sea, había hecho algo? Nada. O sea, el ladrón lo único que hizo fue ¿qué? Arrepentirse. Lo único que hizo el ladrón fue arrepentirse y decir, me arrepiento, te reconozco quién eres tú. Reconoció al Señor. Eso fue lo único que hizo el ladrón. ¿Qué le dicen al ladrón? De cierto te digo que hoy vas a estar en el paraíso, en el seno de Abraham, en el lugar de preparación, en el lugar que está detrás del velo, en los lugares intermedios.
Entonces, allá te voy a ver porque allá vas a ir a un proceso. Allá vas a ir a pasar un proceso para que entonces te lavemos. Allá lo tienen que ir a lavar, allá lo tienen que preparar. O el ladrón se fue al cielo de un solo. O si, hermano, ¿usted cree eso? Así. Mira, hermano, yo sé que cuando la gente nos escucha esto, dicen que nosotros hablamos del purgatorio y que hablamos de los salvos, siempre salvos. No, yo le estaba hablando de Biblia, yo no le estaba hablando de otra cosa. Porque el ladrón no había hecho nada, o sea, había hecho otra cosa. No, lo único que había hecho era robar. Y ese es lo único que hizo ya al final, que ya sabía él que ya le tocaba que se iba a ir al otro lado, era que se iba a morir. Dijo, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Ahora, claro, a estos que están aquí, estos eran que caminaban con el Señor, que estaban en el Señor, pero necesitaban un proceso todavía detrás del velo. Aquellos hombres y mujeres que se consagraron de una manera especial para obtener esta mejor resurrección, que viene siendo como una transformación antes de, amén, sacado de, eso es exanatasis, amén, antes de, hermano, me estoy dando a entender, o ya lo confundí. No, porque entonces imagínense que solo yo me esté deleitando y que digan, a saber qué está hablando el pastor, porque yo no le entiendo ni nada. Y entonces, no, mejor entonces me regreso otra vez. Amén. ¿Qué turno vamos, hermano? Vamos al cuarto turno. Vamos al cuarto turno, amén. Y aquí en el cuarto turno sí entra lo que llama la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, 14, 15 y 16. Amén. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. A los que ya estaban con él. Pero dice, pues les decimos esto por palabra. Estos eran las primicias, ¿verdad? Estos que trae él ahí son las primicias. Recuerde las primicias. Estos que vienen con él allí, lo que dice, pero que, porque si creemos que Jesús murió y resucitó de la misma manera, Dios traerá por medio de Jesús y con él a los que han dormido. Pues le decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos y que habremos quedado, mire qué esperanza la del apóstol Pablo, amén, y que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron, porque el Señor mismo, aquí está, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Sí, amén. Si creemos, o sea, y si esperamos, y si los que mueren y están consagrados, entonces ellos son los que llevan a la presencia del Señor. Pero dice, fíjese lo que habla, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ya miramos, ¿no? Estaban muertos, los resucita el Señor, los lleva con él, están con él y vienen con él. ¿En qué línea de tiempo estamos allí? Luego vamos, mire, ese es el cuarto turno, ¿verdad? Resucitados, resucitan de entre los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego un traspaso, un tiempo. ¿Qué tiempo nos vamos a llevar? ¿O qué tiempo se va a llevar? Dice, y luego
El apóstol Pablo es claro. Luego dice los que habremos quedado hasta la venida de Él. Dice entonces nos levantará. Eso se llama rapto. Eso se llama rapto. Pero primero levantan a los que ya están procesados de nuevo allí. A los que ya están procesados, ¿a dónde, hermano? A ver si me está entendiendo. ¿A dónde están procesados esos? Que ya los van a levantar allí. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuáles son esos? Que durmieron en Él. Sí, amén, que durmieron en Él. Pero ¿a dónde están ellos entonces? Ya eso lo llevaron, pero ahora está ese grupo, otro grupo ahí, que está siendo procesado, pero que ya está listo también para ser levantado. Amén. Ese es el otro grupo que cuando Él viene, entonces hay un grupo que está siendo procesado en los lugares intermedios. Los muertos en Cristo resucitan primero entonces, porque ya están preparados. Y entonces, claro, ellos vengan, ya oyen la voz de aquel que los llama, ya están listos, ya los examinaron, ya están examinados, Amén. los levantan. Ese es el lapso de tiempo del rapto, de la resurrección. Ese es un lapso, ese es parte del rapto. Que ya los muertos que han en este tiempo, digamos, si el Señor viniera, si viene hoy, que nos vamos entonces. Pero no sé si pasamos la prueba, eso solo allá arriba nos van a decir. Ya eso lo hemos hablado también, ¿no? Y aquellos que ya están procesados detrás del velo, entonces esos son los muertos en Cristo. Y esos son los que van de primero, que los que están vivos. Amén. Esos son los primeros que van, que los que están vivos. Y dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo y con aclamación de voz y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué no entiende la gente? Que hay una resurrección primeramente de los que ya están procesados, de los que ya están listos para levantarse, de los que ya están consagrados, de los que ya pasaron la prueba. Amén. Amén. ¿Qué vamos? Cuarto turno. Vamos al quinto, ¿no? Y este quinto sucede ¿a dónde, hermano? Ahí es donde quiero ver. Si vamos a dónde vamos entrando, a dónde quiero llegar. Si tengo tiempo, sí creo que sí, si me apuro más y hablo menos. El quinto turno, Apocalipsis capítulo 11, versículo 3. Ya va a ver quiénes son. Apocalipsis 11, 3. ¿Qué pasó, hermano? Que dice, yo mandaré a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Ellos son los 2 olivos y son los 2 candeleros que están delante de Dios, del Dios de la tierra. ¿Qué les pasa a ellos? Los mata el anticristo. ¿En qué tiempo los mata a ellos? 3 años y medio. Por 3 años y medio ellos están allí predicando. Ellos están allí profetizando. Ellos están, mire, de la misma manera que les quieren hacer daño, así también hacen daño a todos aquellos que se acercan a donde ellos. Ellos tienen poder para cerrar el cielo. Aquel Elías, ¿no? Que dijo que no lloviera por la palabra de él. Amén. Y dice, tienen poder para cerrar el cielo de modo que no caiga lluvia durante los días de su profecía.
Todo eso tienen ellos, ese poder tienen ellos. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Mira, hermano, si es que viene algo tan tremendo, que hermano, si apenas nosotros logramos salir de esto, hermano, y lo que viene no tiene precedentes. Lo que viene es lo más tremendo. Y hay mucha gente, no, pues no importa, yo me quedo allí. Ay, me saluda el chamuco. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra. ¿Con qué? Con toda plaga. Oiga bien, si apenas con esta plaga que hay, ya estamos ahí corriendo. Y dice, fíjense que esto dice, cuantas veces quieran lo hacen. Ahora, estos vienen, el enemigo los mata, pero no se quedan ahí tirados. ¿Y están cuántos días ahí tirados? Son 3 días. 3 días están tirados ahí, muertos y celebrando, fíjense, el anticristo y toda la gente que lo sigue a él, celebrando que ya le dieron muerte a ellos. ¿Qué hace el Señor? Los resucita, les da vida. Y en medio de todo eso, los levantan. Resurrección es esa. Porque es que Elías no ha muerto, ¿no? Usted sabe que Elías se fue, ¿verdad? Amén. Fue levantado, pero fue a un lugar donde hay un lugar de los vivientes, ¿no? Y claro, y el otro tiene que ser Moisés, porque Moisés fue el que ministró todas las plagas, ¿no? Y además a Moisés lo escondió el Señor, porque dijo, a este me lo voy a dejar reservado para cuando aquel día que viene. Ahora, sabemos que Moisés murió, dice ahí la palabra, ¿no? Pero los que vienen ahí es que no han muerto, dice. Y dice, pues tiene que ser Enoc. No puede ser Enoc. Porque es que dice que de la misma manera que quieran hacerle daño, y los únicos que han sido de esa manera, Elías, que hizo descender fuego del cielo. Elías, que cerró la fuente de las aguas para que no lloviera. Moisés, que ministró las plagas. No miro a otro. En Zacarías también está de que un olivo sube la Y un olivo sube. y otro baja. Y otro baja. Elías y Moisés. ¿Sí? Entonces yo siempre sigo con esa postura, digo yo sí. Pero ¿sabe qué es lo que también? Mire, lo acabamos de leer también, lo que dice el apóstol Pablo. Dice, luego nosotros los que quedemos. O sea que el apóstol Pablo era otro que se cree que no murió. Pero también está el apóstol Juan, en la isla de Patmos, donde lo hacen ver todas las cosas. Y además el Señor dijo, le dice a Pedro, y si yo quiero que quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿A ti qué te va? Hablando de él, porque habrán muchos, dijo el Señor, que no gustarán la muerte. Y dijo, y es que este no va a morir, dijo Pedro, que era Juan. Amén. Y le dice, sí, guarda la profecía. Oh, o sea que sí, podía ser otro. Y miren, si Juan vio todas las cosas, le dieron el diseño de la revelación de Jesucristo, quiere decir que puede ser otro. Otro de los testigos. Ahora Elías no lo quite de ahí. Nunca lo quite de ahí. Así es que allí sí estamos entre Jerez y Zacatecas. En la transfiguración también. Sí, en la transfiguración, imagínense. Pero en la transfiguración aparece ¿quién? Moisés y Elías. ¿Y qué le está diciendo? Le está diciendo, ¿sabes qué? He cumplido la ley y los profetas. Eso es lo que le está diciendo el Señor en la transfiguración. Le está hablando a los que están ahí. Y fíjense, pero todo el tiempo a quienes se llevó el Señor, también para que vieran todas las cosas esas, nunca se llevó a otros, solo a los 3 ellos se llevaba también. Se llevó a Pedro, a Juan y al otro, Santiago. a Santiago o Jacob. Solo a ellos 3.
Los lleva allí, los lleva allá también a Getsemaní. Al igual. Los lleva a que entren allá donde se iba a orar por la niña que estaba muerta. De igual manera. Pero entonces yo digo, sí, es Moisés entonces. Porque la tribulación está ahí. Mira, yo he venido a cumplir esto. Y eso era, por eso cuando Pedro miró eso, dijo, Señor, hagamos una enramada y nos quedamos aquí dormidos. Y de aquí nomás me levantas, ¿para qué me voy a ir a morir? Si aquí estoy ya en el cielo, dijo Pedro, ¿para qué quiero más? Pero dice que Pedro cayó como en un éxtasis para no entender a uno que estaba hablando. Y dice que de repente el Señor volvió otra vez a lo natural como estaba como hombre. Amén. Pero digo yo, los dos testigos, sí, está entre esa postura. Puede ser Juan el apóstol y puede ser el apóstol Pablo también dentro de ellos. Pero lo que nos habla Zacarías nos habla acerca de los dos olivos, el candelabro de los dos, entre uno y el otro. Amén. Entre lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esas son las posturas que hay. Pero me inclino, como le digo yo, me inclino yo allí, siempre allí. Pero esa es una de las resurrecciones, es esa. Porque ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe qué hay allí? Y este sucede, ¿a dónde sucede dijimos? En medio de la tribulación, para que comience la gran tribulación. Hermanos, ¿cuántos años son? 7 años. Los 7 años se dividen en 2 etapas. Los 7 años se dividen en 3 años y medio, que es la tribulación, y los otros 3 años y medio, que son la gran tribulación. Amén. ¿Por qué la tribulación primero, hermano? ¿Qué es esa ira? ¿Cuál es la ira esa? Esa es la ira del diablo. ¿Para con quién? ¿Para con quién? Para los que conocieron. Para los que todavía solo son medio santitos. Mira, hermano, tenemos la oportunidad de estar consagrados cada uno de nosotros. Hoy, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad. No mañana. Hoy. De consagrarnos, de comprometernos. Porque si yo me voy a casar, tengo un compromiso, ¿verdad? O se va a casar, cuando quiera que venga. Se me antoja a mí. Yo vengo cuando yo quiera, no cuando me diga el pastor. Compromiso no tiene, hermano. Compromiso no tiene usted. Mucho menos yo, si yo vengo y hago lo que a mí se me antoja. Compromiso no lo tengo. No lo estoy diciendo, no lo estoy regañando, hermano. Yo le estoy diciendo la postura que usted tiene que tener como alguien que se va a casar, hermano. Porque entonces nos estamos preparando. No preparando, preparados ya. Por los tiempos que vivimos. ¿Verdad? Y miramos entonces que todo esto nos está llevando a eso, a donde estamos viendo. Mira, hermano, y dice, y estos eran los 2 testigos, los cuales anunciaron todo ello, pero entonces dice que aquellos que eran de parte del enemigo estaban allí haciendo un gran alboroto porque los habían matado. Hermano, ¿y sabe qué? Le voy a decir una cosa. Se estaba pasando por todas las redes. Todo eso lo estaban viendo en todas partes del mundo, lo van a ver. En todas partes del mundo, porque eso va a ser un triunfo para el enemigo. Pero aquí también, ya casi la mayoría de los cristianos que se quedaron, ya también han pasado para allá al otro lado. Como no se quisieron arreglar, como la cabeza de ellos no les dio, la cabeza de los que se quedan no les va a dar para poder estar allá delante del Señor, porque hay que estar con los 5 sentidos esperando a papá, ¿no? Amén.
con los 5 sentidos. O sea, y los 5 sentidos están en la cabeza, no están en otro lado. Y por lo tanto, como no se quiso consagrar, entonces le tiene que bajar la cabeza para que se consagre de verdad. Para que no tenga la cabeza en el suelo. Para que la cabeza tenga que estar en el cielo. Y porque como la cabeza es Cristo, entonces entiendo que yo soy el cuerpo. Y entonces por eso le bajaron la cabeza a todos aquellos santitos aquí. Le bajan la cabeza porque entonces, la cabeza la tenías que tirar tú, porque no te metiste dentro de Él. Consagrado en Él. Vivir para Él, caminar para Él, estar para Él. Mire, pensamientos de Cristo. La vista de Cristo, los oídos de Cristo, mis pensamientos. El Señor le dijo a la iglesia, el Señor le sigue diciendo a la iglesia, es que mis pensamientos no son los que ustedes se les antoja, porque mis pensamientos, mire, si fueran los míos fueran diferentes. No es con usted. Padre Celestial, ayúdanos. Aleluya. Consagrados para Él. Gloria a Dios. Y allí va a estar aquella multitud, mira, haciendo fiesta ahí, hermano. En medio de la tribulación. Entre la frontera de la gran tribulación. Y ahí los levantan. Y a mitad donde ellos tienen el gran pan, ahí los levanta el mismo Espíritu Santo, ahí los va a levantar de nuevo, en medio de todos ellos, así como le dijeron al Señor, le dicen los ángeles cuando estaba Él siendo levantado, varones Galileo, ¿qué están viendo? Estamos viendo que el Señor se fue, cabezones, así va a venir también. Amén. Y eso es lo que se van a quedar haciendo muchos, viendo que los 2 testigos van para arriba. ¿Para dónde se fueron? Se escondieron, van a decir, nos tuvieron miedo. Señor mío, todavía más blasfemia. Ahora, ahí se termina. Mire, es que el enemigo es más bruto que nadie, pero mire, hermano, porque viene y lo que hace es, mire, dijo, no, ahora deténganlos, agárrenlos, pónganles un misil para bajarlos de nuevo. Nada, hermano, ¿qué? ¿Cómo lo va a montar, hermano? Si el que está resucitado de Cristo, hermano, no tiene muerte ya. Amén. La muerte no se puede enseñorear de ellos. Amén. Somos al igual que Cristo dice, transformados. ¿Cómo? Transformados en un abrir y cerrar de ojos. Un cuerpo glorificado, un cuerpo que tiene gloria, un cuerpo que traspasa cualquier cosa de la materia, hermano. Gloria a Dios. Porque no es natural. Ahora, viene, hermano, y vámonos al quinto. Señor mío. ¿Lo termino, hermano, o ahí que lo dejamos? Voy al 6. ¿Lo termino, hermano, o así lo dejamos? El otro domingo lo hablamos. No oigo. ¿Estamos o no? Sí, amén. Y vamos a la cosecha. El 6º turno. Apocalipsis capítulo 7. Ahí mismo, no se vaya muy lejos. 7:9. Después de esto miré y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas, pueblos, lenguas que nadie podía contar. Su número está de pie delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas, llevando palmas en sus manos, aclamando a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Hasta cuándo llegaron a reconocer realmente que tenían que haberse consagrado? Hasta que les bajaron la cabeza. Hasta ahí reconocieron. ¿Verdad o no? Sí.
el 12:17 también de Apocalipsis. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardaron los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿A dónde se fue a hacer guerra? ¿A dónde se fue a hacer guerra el dragón? A la tierra. Porque allí se llevaron a los que estaban, a los muertos en Cristo, los levantaron. Y se levantaron la iglesia que estaba consagrada. La levantaron, allí la habían levantado. Esta es a la mitad de la tribulación. Amén. Se puso furioso con la mujer. ¿A dónde había dado luz la mujer? ¿A dónde? En el cielo. La mujer había dado a luz en el cielo. Y en el cielo, el que dio la medida, venga, se va para allá. El que no da la medida, vaya para abajo. ¿Y qué dice? Y se fue a pelear con el resto de sus hijos. ¿A dónde es el resto de sus hijos? Claro, está Israel allí. Pero aquí todavía no entra Israel. Porque es que Israel despierta, ¿dónde? ¿Ah? Israel, ¿a dónde despierta, hermano? Ahí despierta, porque ahí a la mitad despierta Israel, porque ahí se da cuenta que el enemigo, el que se sentó ahí, el que ellos aclamaron que era el Cristo, que era el Mesías, ahí se le va a convertir en quién es él. Ahí van a saber que él es anticristo y no es Cristo. Ahí se van a dar cuenta que es el anticristo a la mitad. Hasta los 3 años y medio, hasta que es levantado entonces el resto de la mujer, el resto de la iglesia, hermano. El resto de la iglesia, y por eso aparecen acá arriba. Aparecen acá, hermano, donde están diciendo la salvación pertenece al Señor. Están sin cabeza, pero así, porque Cristo era la cabeza de ellos. Solo que se les había olvidado. Buen Dios, eso es maravilloso. Y hermano, entonces viene y dice, aquí dice, mire, dice, y se fue a pelear con el resto de sus hijos, que son los que cumplen los mandamientos de Dios y que siguen dando testimonio sobre Jesús. Ellos todavía no reconocen a Jesús. Amén. Por eso ellos están allí con una venda. Allá el resto de ellos, los judíos, ellos no reconocen al Señor todavía. Así es, por eso Él se les va a sentar ahí. Por eso a Él, mire hermano, ¿cuándo comienza eso? ¿Para qué cree que van a hacer el tercer templo ellos? Van a hacer un tercer templo, hermano. ¿Verdad? Si van a hacer un tercer templo, ¿para qué es, hermano? Para hacer sacrificios de nuevo, igual como la ley. Que ya tienen el sumo sacerdote, ya lo tienen. Que ya tienen la vaca la sana, ya la tienen. Que ya tienen todos los utensilios, ya lo tienen. Que ya solo están esperando una orden que le hagan así. Para entonces comenzar. Unos dicen que ya está edificado, que está por la parte de abajo. Unos dicen eso. Hermano, estamos en la recta final entonces. Así es, amén. Y que dicen que entonces de ahí abajo va a surgir el tercer templo. Pero el tercer templo, ¿quién se va a sentar ahí? Cristo. Cristo, hermano. ¿Quién se va a sentar ahí? El anticristo, él es el que se va a ir a sentar allí. Y se va a sentar, dice, como Dios. Y lo van a amar y lo van a adorar ellos. Cuando se den cuenta quién es él, allí van a salir corriendo. Ahí van a decir, y nos equivocamos. Ahí entran los 144,000. Ahí han entrado ya han llevado la palabra. Porque acuérdese que antes de que comience la tribulación, ellos son sellados para llevar el mensaje de salvación para con todos ellos, no solamente para con Israel.
No solamente para con Israel, hermano. Porque ya le dije yo la vez pasada, estábamos hablando que Israel no solo es ese pedacito. ¿Verdad que no solo es ese pedacito? O si ese pedacito es. Eso no fue lo que les dio Dios. Así es que Dios cuenta con lo que Él les dio. Dios cuenta con lo que Él les dio. No es el pedacito, que eso es lo que le dio la ONU a ellos. Ese no es Israel. Israel es todo ese reino árabe. Por eso el Señor los va a avergonzar, hermano. Y por eso los tiene ahí con una poquita cosa, para que entonces cuando venga y empiecen a despertar, todos ellos que quieran hacer guerra, ya no van a pelear ellos, sino que el Señor mismo va a pelear como peleó en los días, dice, de la batalla. Así Él mismo va a pelear contra ellos. Amén. Viene el tiempo de Armagedón en medio de ellos. Amén. Todos aquellos, dice, de la misma manera que han peleado contra Israel, así también Él los va a destruir. Y los va a llevar hasta ahí, a la frontera los va a llevar. Y ahí los va a exterminar el Señor. Ahí los va a exterminar. Y mire, para que sepa, Israel va a estar 7 años recogiendo todo el armamento de guerra que ellos llevaron. Y les va a servir como leña. La cosa es que les van a botar aún los satélites a toda esta gente. O sea, todo el poderío que usted mira hoy. O sea, la gente que tiene su internet, que tiene todas sus cositas ahí. Adiós en esos días. Adiós. Puede ser que ellos no lo tengan hecho porque tienen muchas cosas ocultas. Sí. No, es que ya tienen todo preparado, ya tienen aún el sumo sacerdote, ya tienen a todos los levitas, ya tienen a todos, hermano. Hermano, pero si miramos entonces, ¿de cuántos años estamos contando? Si el sumo sacerdote dice que tiene como 65 años, ¿y cuántos años le quedan de vida, hermano? No me va a decir que le quedan 100 todavía. No me va a decir que le quedan 30 todavía. Si anda en patines, hermano. Bueno, estamos viendo eso. La vaca lazana, ¿cuánto tiempo dura, hermano? Alguien que sepa de ganado. ¿Cuánto tiempo dura la vaca? 30 años, ¿no? No, mucho. 25, ¿verdad? No, los más viejos creo yo que dura 30 años, los más. Pero ya anda torciendo todas las patrullas, ya no. ¿Verdad, hermano? 25 años. ¿Verdad? O sea que los más viejos dura 25 años. Hermano, y ya tiene como 10, 12, 15 años creo yo que tiene ya. ¿Verdad? Hermano, y entonces, ¿en qué tiempo estamos? ¿En qué tiempo estamos? Así que no cuente que para 40, 50 años. Como hay muchos diciendo de eso. Pero esta es la línea de tiempo, mira, hermano, de la tribulación, para el lazo de la gran tribulación. (13:7) siempre allí mismo, fíjense, y le fue permitido hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado poder sobre toda la raza y pueblo, lengua y nación, y le adoraron todos los habitantes sobre la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida. Todos ellos lo adoraron. Todos ellos, a la mitad de la tribulación. Comienza la gran tribulación, porque ahí se le termina el carrito al enemigo. Porque ahora viene, ¿quién viene después en la gran tribulación? Pues no se llama gran tribulación. ¿Quién viene entonces a pelear? El juicio de Dios. El juicio de Dios, fíjense. El juicio de Dios viene con su gente de nuevo. Ahora, viene el juicio de Dios para con todas las cosas del enemigo. Del enemigo. Contra todos aquellos que han adorado a la bestia. Y contra él mismo. Allí se va a tener que andar escondiendo. Allí no va a tener poder para andar saliendo.
porque la ira de Dios ha llegado, dice. Ay, miren, ese es el día del Señor. Por eso la palabra dice, ay de los que anhelan el día del Señor, porque es grande y terrible, pues nunca lo ha habido. Se oscurecerá el sol, la luna no dará su resplandor, las estrellas de los cielos serán conmovidas. Todo eso viene, hermano. Sexto turno, ¿no? Vamos al último. Mire que otro día le voy a tocar yo todo ahí bien detallado, porque sí lo tengo detallado. El séptimo turno, que es, mire, aquí en la tribulación está el turno de lo que es cosecha, pero llega el momento en el cual es el rebusco. Ya le dije que había primicia, hay cosecha y hay rebusco. Pero aquí el rebusco es, vamos a Apocalipsis capítulo 20. (20:15). Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Lago de fuego. ¿Qué es allí? Muerte eterna. ¿Lo resucitaron para qué? Para muerte eterna. Este es en el milenio. Para entrar al milenio. Para terminar el milenio, perdón. Y habla 25, también allí mismo. Este es después del milenio. Este es después del milenio. Ya donde está todo el rebusco. Se termina todo. Y ahí aún al enemigo le van a hacer aquí, venga para acá, vamos para adentro también. Amén, porque el primer visitante ahí es la muerte. La muerte, el Hades, y después el enemigo, después Satanás. Amén. Allí en el lago de fuego. Y después van estos que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. Aquí están escogidos todos. Los que no fueron escritos en el libro de la vida. Hay que estar escritos. Ese es el problema que tiene mucha gente, que cree que están escritos y hace tiempo el mismo que escribió, ese mismo también tiene un borrador. Sí. Esa es la equivocación de mucha gente, que creen ser hijos y no son hijos. Así es, amén. Para ser hijo hay que tener un derecho de adopción. 25, que dice, pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. No volvieron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Cuál es los demás muertos? Leamos arriba. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió hacer juicio, y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus manos, en su frente, ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo. Eso es, miren, y reinar con Cristo es venir a entrar al milenio, ya resucitado y ya glorificado también. Este es el sexto turno de los de la gran tribulación, de la tribulación quiero decir. Y mire, dice, esta es la primera resurrección, primera. Pero dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre esto la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, reinando con él por 1000 años. Por 1000 años. Pero todos aquellos que no fueron inscritos en el libro de la vida, entonces van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser resucitados para condenación eterna.
Rebusco, amén. Se llama rebusco. Allí se terminó todo. Ahí ya no va a haber más. Amén. Ahí ya no va a haber más.